Bienvenidos a Cinema 20.1. Esta noche la verdad es que nos acompaña un productor y eso quizás sea muy inhabitual en nuestro programa, donde básicamente hemos visto desfilar por aquí pues una serie de directores. Luis Miñarro, nuestro invitado, es un gran productor, también es un gran director. Sin embargo, como productor quizás sea uno de los pocos que ha entendido que el cine es un arte o ha legitimado la posibilidad artística de una serie de cineastas importantísimos para el cine español, como Isabel Coixet, como Albert Serra, y a nivel internacional con nombres tan importantes como Manuel de Oliveira o Apichatpong Veerasetacul, de quien fue productor con aquella película que ganó la Palma de Oro en Cannes, que aquí se tituló La leyenda del tío Bonmi, una película muy insólita. La mayoría de las películas de Luis Miñarro como productor y también como director son enormemente insólitas, enormemente visuales y generan una conexión mucho más allá de lo racional, mucho más cerca de lo emotivo. Y bueno, vamos a platicar de alguna serie de títulos de él importantísimos para la cinematografía contemporánea reciente y de su última película como director. Así que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Luis, buenas noches. La verdad es que yo debo confesar que te había perseguido muchísimo desde que empezamos este programa porque teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí. Bueno, te estoy hablando de tú, ¿está bien? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ok. Luis, me encantaría comenzar un poco como comenzamos con la mayoría de nuestros invitados. Cuéntanos tu acercamiento al cine. Sé que fuiste crítico de la revista Dirigido por, que también fuiste cineclubista. Sin embargo, ¿esta vocación cinematográfica nace de dónde? Nace de ver cine desde que era muy pequeño. Además, no olvidemos de que mi juventud, mi adolescencia, etcétera, en España vivíamos en una dictadura y el cine era la única válvula de escape. Claro. O sea, era una de las pocas posibilidades o vías de escape, ¿no? de vivir o intentar acercarse a otra realidad. Entonces, aunque las películas estaban censuradas, pues bueno, ya teníamos la habilidad, incluso con mi hermana, de ir buscando las que estaban prohibidas por la Iglesia, con una calificación que había 3R4, que eran las películas buenas, como Al este del Edén, Esplendor en la hierba, cine básicamente norteamericano en aquel momento, ¿verdad? Pero ahí ya se generó una gran afición por el cine desde pequeño, íbamos siempre con mis padres y con la fiambrera, con la cena, a ver 2 o 3 películas cada sábado. O sea, que lo he mamado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, bueno, hay muchos espectadores así y sin embargo pocos acaban dedicándose al cine. Sí, ¿Tú llegas cómo? Bueno, a mí siempre me ha atraído mucho lo visual, por un lado, y después las artes, porque siempre me ha interesado la pintura, la arquitectura, todo, la escultura, en fin, que la música. Entonces, al estar en un ambiente también así un poco, digamos, artístico, porque mi abuelo era guitarrista, compositor y profesor de guitarra, y mi madre tocaba el piano, o sea, yo ya he nacido en un núcleo familiar de clase modesta, de clase media, española de los años 50, 60, pero que había ese ambiente ya proclive al tema artístico. Entonces, bueno, eso quieres que no, pues está ya un poco dentro de uno. Comienzas a exhibir en cineclubes, comienzas a escribir sobre cine y te dedicas a la publicidad. Sí. Ese es, digamos, como el primer camino profesional importante que te lleva al mundo del audiovisual. Claro, la publicidad era para vivir como profesión, para de alguna forma era una técnica también nueva en los años 60, entonces de alguna forma era acercarse al mundo actual con algo pragmático, con algo práctico, ¿verdad? Pero el cine era la ficción. Entonces, en mi tiempo libre me dedicaba con otros compañeros a organizar sesiones de cineclub en las que venía gente como incluso Portabella, que está ahora aquí homenajeado. Pere Portabella. Pere Portabella había venido a presentar, recuerdo, Nazarín, Francisco Rabal. O sea, que conseguíamos incluso gente muy importante que viniera a hablar de esas películas, que algunas estaban, como decía antes, sesgadas o censuradas, y se acababa convirtiendo el cineclub en un foro de debate político, porque entonces no había la posibilidad, no te podías reunir más de 3 personas. En cambio, en un cineclub, por la excusa de lo cultural, acababas hablando de lo que fuera, ¿no? Entonces eso era muy enriquecedor y también teníamos la posibilidad de hacer sesiones de cine en el otro lado de la frontera, en Francia, en el sur de Francia, que está a 2 horas y media de carretera desde Barcelona, que es donde yo resido. Y entonces ahí organizábamos las películas que directamente estaban prohibidas, como Pasolini, Visconti, etc.
les dábamos a los espectadores una hojita con el resumen argumental por si no entendían francés, porque venían en subtítulos en francés, y a partir de ahí también organizábamos debates. Entonces eso era muy rico, muy enriquecedor, porque era una manera de estar cercano a la cultura y al arte y, por otra parte, sin olvidar que todo, nos guste o no nos guste, está dimanado por la política. O sea, también el hacer cine es una opción política, en cierta manera, ¿no? No es lo mismo una película hegemónica, blockbuster norteamericano, que también hay una razón política para que así sea, que llegue a millones de espectadores, ¿verdad? O hacer un cine más artístico, si uno lo quiere llamar así, más radical, que también tienen derecho los espectadores a poder disfrutar de esa opción, ¿verdad? ¿El camino de volverte productor es algo que se da de manera casual y azarosa o es algo que decides? Digo, el primer título que apareció en tu filmografía es una película de Isabel Coixet, que es, digamos, Cosas que nunca te dije, que es una película, digamos, también muy insólita, filmada en Estados Unidos. O sea, es decir, digo, no era el cine español en boga en los años 90 en absoluto, y yo creo que eso marca de alguna manera como una trayectoria que va a ser absolutamente atípica en el panorama del cine mundial, la tuya como productor. Pero digamos, ¿llegas ahí de manera azarosa? ¿O? A través de la publicidad. O sea, produciendo spots de publicidad, tuvimos la suerte, formamos una compañía con Isabel, de poder trabajar para varios mercados. Trabajamos para Francia, incluso para Estados Unidos, para Italia. Entonces muchas producciones las hacíamos fuera de España, teníamos que viajar y así fuimos conectando con grupos de producción que luego nos fueron útiles para una película como Cosas que nunca te dije. Claro, es una película que cuando nació en España nadie apostaba por nosotros porque éramos unos advenedizos y tú ya sabes que la industria del cine está muy protegida y casi no admite newcomers, ¿no? Claro. Entonces hay que demostrar primero, si no de entrada nadie te facilita nada. Entonces esa película la presentamos al Ministerio de Cultura para obtener fondos, pero la calificaron 0, imagínate. Y luego a partir de Panorama Berlín tuvo una carrera Isabel extraordinaria, ¿no? Pero como vimos que en España no había manera de poderla armar, acabamos haciéndolo con un grupo de producción que teníamos en California, que nos ayudó a conseguir hacer la película un poco fuera del circuito, digamos, tradicional de las Union, ¿no? Como cine independiente. Aprovechamos un laboratorio que tenía Gus Van Sant en Portland en aquel momento para revelar el negativo de 35 milímetros. Conseguimos acabar la película con el beneplácito de los actores, que en vez de cobrar su fee tenían un porcentaje sobre la película, cosa que no hubiéramos conseguido con actores españoles. ¿Seguro? ¿Sí? Muy difícil, en aquel momento muy difícil, porque la industria española es como muy cerrada en el fondo. El cine sobre todo el cine que se hace en Madrid es como muy cerrado. El cine que se hace en Barcelona es un poco más internacional, son películas de presupuestos más bajos, es más de tono documental, es diferente, ¿no? El cine, digamos, de Madrid tiene como modelo el cine norteamericano. Y en cambio el cine que se hace en Cataluña tiene como modelo el cine europeo, ¿no? Son maneras distintas de entenderlo, ¿no? Sin embargo, Luis, ¿ahí nace una vocación de productor o es una vocación de productor que nace haciendo publicidad? ¿O no te planteaste de inicio, yo quiero contar historias también, quiero ser director? Porque ser director te llega un poco después, pero en ese momento no. Sí, en ese momento yo no me planteaba ser director, sí productor, porque es lo que estaba haciendo, aunque fuera para formatos pequeños, como un spot de publicidad, que son 30, 45 segundos, ¿verdad? Pero que te da mucha práctica, ¿no? Te da la posibilidad de experimentar muchísimo y además de viajar muchísimo, de conocer los circuitos, ¿no? Entonces, primero inicié mi carrera como productor de publicidad y a partir de que tuvimos los suficientes recursos para emprender la película que tú has citado, Cosas que nunca te dije, destinamos los recursos que había en la empresa a hacer esa película. Y luego, por suerte, fue bien. Era en otro momento, es una película que consiguió más de 250.000 espectadores en España, ganó premios en varios festivales, en Praga, en Annecy, etc. Viajó por el mundo, se estrenó en Estados Unidos, en Japón, en Italia, en Inglaterra, creo recordar, y en Francia. Y de alguna manera se recuperó la inversión y nos permitió tanto a Isabel por un lado como a mí por el otro, cada uno desarrollar su propia carrera con sus propios intereses, porque, bueno, son distintos, ¿no? Isabel, ella, digamos, es
propensa a un tipo de cine muy determinado, y en cambio soy más propenso a otro tipo de cine todavía más radical, ¿no? ¿Cuál es, Luis? Porque, digamos, si uno repasa tu filmografía como productor de inicio, digo, hay títulos verdaderamente, es decir, mencionaba a Albert Serra, por ejemplo, no dije José Luis Guerín, que hiciste una película fantástica con él, y hay una serie de nombres, Manuel de Oliveira, con quien tienes un par de títulos, Aitar, que se vio aquí en Ficunam, en el primer Ficunam hace tiempo, Aitar Padre, que es una película fantástica, es decir, pero el cúmulo, si uno piensa como en esa cantidad de títulos, digo, cada una apuesta por un autor que tiene una visión enormemente personal y única, que no se parece a otro, digamos, ¿no? Pero digamos, a mí me llama mucho la atención cómo alguien puede apostar por un cine de ese tipo cuando, digamos, el mainstream, digo, está apuntando precisamente hacia el lado contrario. Bueno, nunca me he planteado el cine como un negocio, honestamente. Yo he vivido de la publicidad y gracias a la gasolina de la publicidad he podido mantener una empresa cinematográfica, ¿no? Que se disaeta. Que se disaeta, sí. Pero también te diré que es por una cuestión de cinefilia. Yo, si tuviera que definirme, soy mejor espectador que productor o director, porque a mí lo que me gusta es el cine, los autores. Lo he descubierto desde, como te decía antes, desde mi adolescencia, y para mí, claro, ver las películas de Orson Welles, de Fritz Lang, de Bresson, de Visconti, etcétera, es algo que me maravilla incluso hoy en día, ¿no? Entonces, es como una pasión también el cine, ¿no? Casi como una religión, podría decirte. Es algo que destinas todo tu tiempo, toda tu energía, porque piensas que estás haciendo algo útil y necesario a la vez, ¿no? Y para mí, el que haya diversos tipos de mirada es algo absolutamente imprescindible en nuestra sociedad. O sea, yo soy partidario siempre de la diversidad porque es la norma del planeta. O sea, si analizamos este planeta maravilloso que tenemos y que estamos destrozando, la diversidad que hay de árboles, de animales, de clima, de todo, ¿no? Y a nivel cultural nuestro, de las personas también, las diversidades de cocinas, las culturas diferentes, etcétera, los mestizajes, es de un tal grado de riqueza que es algo que hay que preservar. Entonces estoy en contra de la idea esa del pensamiento único que está desarrollándose hoy día por todos los gobiernos liberalistas, digamos, porque solo miran en el negocio, y en cambio mi interés es defender la diferencia. Entonces en el cine también, defender la diferencia, lo más difícil. Hay mucha gente que me dice, bueno, ¿por qué no te has ido a Francia? ¿Te hubiera sido más fácil hacer este tipo de cine desde Francia? Cierto, hubiera sido más fácil, pero mi reto es hacerlo desde mi propio país, desde Barcelona, con todas las dificultades que entraña. Pero hay que hacerlo desde ahí, para demostrar también que es útil y que es necesario hacerlo así. ¿Tú seleccionas a tus directores o ellos te seleccionan a ti, Luis? Muy buena pregunta. Perdón, yo te diría que las dos cosas. Las dos cosas. Hay algunos que son realizadores que admiro y que, por tanto, el poder trabajar con ellos es un lujo, como ha sido el caso de Manuel de Oliveira. Imagínate que hubiera podido antes, no tenía los recursos, pero que hubiera podido trabajar antes con Buñuel. Claro. Para mí hubiera sido un gran honor, ¿no? Entonces hay realizadores que los he escogido por su mirada y porque conocía su obra anterior, por bueno, supuesto. Además, trabajaste con Oliveira cuando tenía prácticamente 100 años. 100 años, sí. Hicimos una película con 101 y otra con 102 años. Él vivió hasta 106 años y era una referencia, o sea, una persona de la gran clarividencia, muy admirador también de Buñuel, como sabes, ¿no? Hizo hasta aquella película que era un remake, por decirlo así, de Belle de Jour. Y quiero decir, el poderse acercar a ese tipo de personas, pues claro, es un aprendizaje importante para mí, incluso para mi carrera como cineasta, filmando, ¿no? Como director. Y entonces otros realizadores, en cambio, los he escogido por intuición, te diré siempre, no por un guión, por intuición y por su afinidad. Es decir, para mí, para entrar en un proyecto, primero me tengo que ir a cenar con el director, por decirlo así, y ver de qué pie calza, qué tipo de referencias tiene, cuál es su aproximación no solo del cine, sino hacia la cultura, el arte, etcétera. Y si veo que en eso hay sintonía, entonces puedo entrar en un proyecto de esa persona, ¿no? Porque hacer una película es un viaje de 3 o 4 años en el que has de poner muchísima energía y en el que hay que respetar el territorio de cada uno. Siempre pienso que es como una especie de matrimonio, es un matrimonio. Director, donde igual te puedes divorciar, igual puedes vivir feliz para siempre, como, normalmente como en las películas. Normalmente acabas divorciándote, no lo digo por mí, lo digo por otros colegas, ¿no? Pero también te puedo decir una cosa, yo tengo una táctica que es no hacer más de 2 películas con el mismo realizador.
porque es la manera de no quemar la situación, ni quemar la relación. O sea, es como si tuviera muchas parejas, ¿no? Entonces, con Oliveri hice 2 películas, con Albert Serrat 2 películas, y así progresivamente con muchos de los realizadores que he trabajado. Vamos a platicar de algunos otros de los realizadores con los que has estado. Vamos a hacer una pausa primero aquí en Cinema 20.1 para seguir platicando con Luis Miñarro, productor mayor del cine mundial. Yo diría, ahorita que vean uno de sus títulos más emblemáticos, entenderán justamente por qué, además de los títulos que ya platicamos. Regresamos después de este corte. Estamos de regreso aquí en Cinema 20.1 platicando con Luis Miñarro. Decíamos antes del corte que es un productor y director mayor. No lo decimos por su edad, lo decimos por la calidad de su obra, por la vastísima y plural y diversa obra que compone el corpus de su trabajo. Luis, un título pues, que quizás sea el título más importante, que es aquella película con la Pichatpong Veracetakul, que aquí se llamó La leyenda del tío Bonmi. ¿Cómo llegas a este cineasta tailandés también insólito? Digo, en México es más o menos conocido. Ficunam trajo una retrospectiva de él hace algunos años. Él estuvo por acá, digamos, pero es estos grandes figuras míticas del cine mundial. ¿Cómo llegaste Pues mira, por a él? afinidad también, por cinefilia, por afinidad. Lo encontré en Cannes, un año en el que él estaba de jurado, y entonces me empezó a hablar de la reencarnación, de las otras vidas, etcétera, y es un tema que a mí me apasiona, porque yo he estado muchas veces, por ejemplo, en la India, he estado próximo un poco a la filosofía budista, entonces, claro, a la que me habló de este tema ya me conquistó. Y entonces vi la posibilidad de colaborar con él, y a través de su productor inglés, que es el que maneja, podríamos decir así, la estructura de sus películas y de su obra, que se llama Simon Field, y nos pusimos de acuerdo para poder participar. Entonces estas películas, que son muy frágiles desde el punto de vista financiero, necesitan de hacerse en coproducción con varios países. Entonces al final intervenimos casi 5 países. Alemania, España. Francia, Inglaterra, Tailandia, lógicamente, y España en este caso, ¿no? Entonces yo ahí arriesgué, puse mi dinero sin saber qué resultado tendría. ¿Fuiste al rodaje? No, al rodaje no. Okay. No, al rodaje no. No, porque el rodaje fue en Tailandia, además él tiene una forma muy interna de hacer las cosas, tiene su equipo, hace una meditación antes de empezar a rodar. O sea, lo que sí estuvimos todo el tiempo revisionando el guión, aportando ideas, etcétera, etcétera. Esto sí, porque él es una persona muy abierta, te diré, muy agradecida, quizás es una norma de los asiáticos, ¿no? Son personas muy agradecidas al esfuerzo que ponen otros en su trabajo y en su obra. Y bueno, somos grandes amigos, o sea que fue una cosa muy excitante, muy interesante. Luego, de repente, algo que nadie imaginaba, ganó la Palma de Oro en Cannes. En ese año estaban en el jurado Tim Burton, estaba Víctor Erice, Barbera, que es ahora el director de Venecia, y entonces apostaron por el cine que más necesita ser visto. Y yo ya sé que esta es una película que dicen la Palma de Oro de Cannes. Y ya se vendió un poco sola, ¿no? Sí, se vendió sola, pero es la menos vista, comparando con una película de Ken Loach o una película de Haneke. Es otro Pulp Fiction de Tarantino. Exacto, ¿no? Eso es otro nivel de cine, ¿no? Pero, en cambio, es una película que siempre quedará en la historia del cine, porque es un referente, ¿no? Es una película que habla del tiempo, del espacio, muy insólita. Entonces eso es el orgullo también de haber contribuido a algo que va a estar siempre ahí, ¿no? Tu contribución, justamente, Luis, has trabajado con muchos directores nobles también, para los cuales tú les das una primera oportunidad. ¿Qué tanto colaboras o, como decimos aquí, te metes en los proyectos, a decir, en el guión o en el no guión? Que supongo que trabajarás con estructuras como con Lisandro Alonso, donde el guión quizás sea un poco inexistente. Menos existentes en el caso de Albert Serra. Por ejemplo. Me acuerdo con la película aquella de los Reyes, el Cant dels Ocells, el canto de los pájaros, era solo una línea que venía de la Biblia y decía: 3 magos de Oriente adoran a Jesucristo. Eso era todo lo que había, ese era el guión. O Finisterrae, estos dos fantasmas también, que van recorriendo paisajes. El Camino de Santiago, sí. Bueno, ahí yo creo el germen es lo que me interesa, la idea, más que el guión, porque el guión es un instrumento, es como si fuera un martillo, ¿no? Es un instrumento para trabajar, para poder organizar un rodaje, para que el equipo técnico que participa tenga una orientación de por dónde vas. Y para conseguir el financiamiento también. Y para conseguir el financiamiento antes que nada, pero no es un corsé a la hora de hacer la película, no es algo
como si fuera una dictadura, que no puedes, que te has de ceñir a eso totalmente. Al contrario, yo soy partidario de que eso sirva para que luego se improvisen cosas, como ha ocurrido en mi propia película, Love Me Not, y que Luis Alberti y Fausto Alzati pueden aportar diálogos a la película, dentro de la misma historia que estamos explicando, por supuesto, pero que haya la frescura de poder aportar y de dejarse un poco, por decirlo de alguna manera, contaminar por lo que está ocurriendo en el lugar del rodaje, que eso es también lo que dice Carlos Reigadas. O sea, hay que dejar que la película se embeba de lo que está ocurriendo en aquel momento, de la dinámica que se ha establecido entre las personas que participamos en el rodaje, que es como crear un nuevo ser vivo, ¿no? En si viene el viento, integrarlo en la película, o la arena o lo que sea, en vez de decir paremos y hasta que no se vaya el viento no rodamos, ¿no? O sea, todo eso compone una película, por un lado libre y por otro lado con aspectos de verdad. Y esto es lo importante en el cine, que tenga verdad, de alguna forma. Comienzas a dirigir con Family Strip, es la primera película que vemos tuya. Aquí Estela Cadente fue una película que estuvo una buena temporada exhibiéndose. Hoy tienes Love Me Not, es decir, hay un corpus ahí también de tu trabajo como director. ¿Es un trabajo que surge a partir de haber trabajado con otros y que dices, bueno, este es mi momento para empezar? Sí. Bueno, yo te diría que tenía una cierta timidez a empezar, por respeto al propio cine, porque claro, cuando uno ve los autores tan maravillosos que hay en la historia del cine, ¿verdad?, dices, ¿qué puedo yo aportar, ¿no? Que no esté ya hecho, por decirlo de alguna forma? Y entonces esto me retenía un poco en la retaguardia. Entonces un buen día, de una forma azarosa, en relación a una pintura que queríamos tener en la familia de recuerdo de mis padres, porque mis padres estaban haciendo mayores, se me ocurrió, digo, ostras, Luis, estás en el medio, ¿cómo no vas a filmar esto? Algo aquí puede salir interesante. Y así se origina Family Strip, rodada los 7 días que hubo de las sesiones de pintura del cuadro. Luego, una vez terminada, cuando la vi con un montador, el material, entonces me dijo, pero Luis, si aquí hay una película estupenda, hay todo un asunto de memoria histórica de España, retratada a las 4 paredes del domicilio de tus padres. Y solo con ellos ya se ve todo lo que ha ocurrido en este país, la República, la guerra, la posguerra, el franquismo. O sea, está todo ahí integrado, dicho de una forma sencilla y verdadera, ¿no? Y esto me convenció a terminar la película. La presenté al Festival de Carlo Vivari, que era el que venía más próximo, y la escogieron. Y entonces, a partir de ahí, perdí el miedo a ser director, en definitiva. Y entonces lo que encuentro es que yo también tengo cosas que aportar, creativamente hablando. Yo y todos, y tú y todos los demás. Y entonces, si puedes tú enfocar tu creatividad en una línea, pues hay que hacerlo. ¿Pero no te hizo como productor trabajar distinto con tus directores? Es decir, ahora que estabas más sensibilizado probablemente al trabajo que ellos realizan, digo, quizás era decir, bueno, ahora entiendo un poco tus angustias porque yo ya las viví. Bueno, en cierta manera yo diría que hay una diferencia entre ser productor y ser director. Yo siempre he respetado al director en el momento del rodaje. Antes me hacías un poco esta pregunta también. Es decir, en la preparación, el guión, por supuesto, el enfoque, la selección del equipo técnico, artístico, etcétera, y después de ya filmada la película en el montaje, ahí intervengo. Pero cuando el director está en el proceso creativo de hacer su película, yo ahí no intervengo. Voy por curiosidad al rodaje, pero no intervengo, a menos que haya una crisis. Si se ha encallado el director y está en la toma 20 de la misma secuencia, pues digo, oye tío, aquí te has encallado, deja esto para otro día, ¿no? Pero en general he trabajado dejando muchísima libertad a los directores, porque luego siempre hay probabilidades de corregir lo que no sea adecuado, no a nada, a la película, porque lo que hay que priorizar es la película en sí misma, no ni el director ni el productor, la película, es lo importante, ¿no? Entonces, sí, es cierto que a lo mejor indirectamente yo he perdido el miedo, por decirlo así, a realizar, aparte de la proximidad de la película con mis padres, debido también a la experiencia de haber trabajado con otros muchos directores y ver otros muchos universos a su vez y otras muchas maneras distintas de enfocar las cosas, ¿no? Y te diría que la persona que más coraje, sin él saberlo, me infundó indirectamente fue Manuel de Oliveira, porque trabajar con una persona de 100 años... Que sigue ahí. Claro, sigue ahí y ver... digamos, la honestidad, la dedicación, la entrega para hacer una película, entonces esto se contagia esa fuerza, ¿no? Y gracias a haber trabajado con Oliveira, te diré que me relajó muchísimo para yo poder hacer mis propias películas como director. Love Me Not es una película que filmas en México, curiosamente, y que parte de, bueno, el mito de Salomé, ¿no? La historia de Salomé, Yocanán, sus padres...
¿Por qué, Luis? ¿Por qué México? ¿Por qué Salomé? Bueno, te contestaré al revés. Ajá. Primero, ¿por qué Salomé? Pues porque es un mito muy caro, digamos, muy agradecido de la cultura occidental, que ha estado, como tú bien sabes, desde la Edad Media representado en la pintura, en el teatro, en el cine, en la música, ¿no? Richard Strauss, y en el cine, por supuesto, Carmelo Bene, hasta Rita Hayworth, ¿no? Claro. Iván de Carlo, Alan Asimova, es decir, hay un montón de Salomés, exacto, ¿no? Sí. Entonces, es un mito muy interesante que de repente a mí se me ocurrió pensar en que en el momento en que Oscar Wilde escribió, de alguna forma, era la época victoriana, había una cierta prevención a decir que las cosas podían ser de una cierta manera, porque no olvidemos que el sustrato de la historia de Salomé es Eros y Tánatos, es decir, erotismo y muerte, ese discurso, ¿no? Entonces me planteé, aunque esto no lo voy a explicar del todo porque si no haré de spoiler para los que no hayan visto la película, me planteé darle la vuelta a ese mito, verlo desde otra perspectiva, quizás de una perspectiva de género. Y entonces eso es lo que me motivó para escribir el guión y llevar a cabo esta película. ¿Por qué en México? Honestamente, primero, porque en España no conseguí el 100% de los recursos. Entonces tuve que buscar un productor en México. Carlos Reigadas me orientó y me presentó a Julio Chávez Montes, de Pianos, y ellos entendieron muy bien el proyecto que yo quería hacer y me ayudaron desde el primer momento. Para mí ha sido fundamental. Y además, el haberla hecha en México ha robustecido la película en el sentido que se ha imbuido un poco del surrealismo tan maravilloso que tiene este país, ¿no? ¿Necesitaba un desierto? Lo encontramos en Chihuahua. ¿Necesitaba actores? Están ahí. Luis Alberti, Fausto Alzati, Hugo Catalán. Están ahí perfectamente integrados. Y además pienso que la película de esta forma responde muy bien a la coyuntura actual. O sea, mi interés era unificar, por decirlo así, un poco clasicismo y modernidad, ¿no? El clasicismo del mito y la modernidad de verlo desde lo que está ocurriendo hoy en día. Lo que está ocurriendo hoy en día todos sabemos. Gran parte de los desastres que hay en el mundo y sobre todo que influyen a Europa vienen del desbaratar toda esa región del Oriente Próximo, Afganistán, Irak, ahora Siria. O sea, el resultado de todo eso que ocurrió en la época de Bush Jr. está llegando a Europa ahora con pateras y inmigración, y inmigrantes, no llegan en patera a Estados Unidos. Entonces, quise de alguna forma situar la historia ahí, en el 2006, porque creo que es un momento inflexible, como después del 2011 con las Torres Gemelas, en que cambia de una forma muy radical, quizás no somos aún todavía conscientes, lo que es las sinergias y la manera de controlar el mundo. O sea, ahora estamos bajo un periodo de control en el que se está ejerciendo el miedo. Todos tenemos miedo a perder el trabajo, a no poder pagar la hipoteca, a enfermar, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un momento muy delicado de la sociedad en el que tenemos que estar muy atentos, las fake news, etcétera, para precisamente no dejarnos engatusar, ¿no? Y por eso hay aún más la necesidad de la cultura como instrumento para poder discriminar, para que nosotros, las personas, podamos discriminar de lo que nos están falseando, de lo que puede ser la verdad. Luis, ¿qué películas buscas ahora hacer? Bueno, yo este año me tengo que dedicar a promocionar mi película. 2 minutos. Es así. O sea, una película te lleva 3 o 4 años de tu vida, desde que la escribes, consigues tener los recursos financieros para hacerla, la ruedas, la montas y la promocionas, como ahora que justo acaba de nacer. Se presentó en el Festival de Rotterdam y aquí en Figuram es el segundo lugar donde se presenta, aunque haya ya una relación de sitios donde va a ir, ¿no? Entonces este año me tengo que dedicar mucho a acompañar mi película, que además es muy gratificante para mí porque veo la devolución. Por ejemplo, con la película anterior, Estela Cadente, no es lo mismo la respuesta de los espectadores de México que la respuesta de los espectadores de Georgia, en Tbilisi, que tienen un temperamento como más machista y algunos se salían del cine cuando veían ciertas cosas, ¿no? O sea que para mí es muy interesante obtener la información de qué ha conseguido provocar la película, ¿verdad? Y para eso hay que ir a los sitios y hay que estar con la película, ¿no? No obstante, tengo ya el germen de una nueva idea que además me gustaría poderla hacer aquí en México, porque sería una historia muy mexicana. A mí, ya, como te he dicho antes, adoro Buñuel, Luis Alcoriza, conozco el cine mexicano, el Indio Fernández, Dolores del Río. O sea, me maravilla toda la historia del cine en México, ¿no? Entonces, Ripstein, o sea, tantos. Entonces quisiera este año tener un tiempo también, que voy a intentar tomarme un tiempo para desarrollar el guión y empezar a partir del año próximo a buscar la manera de poderla llevar a cabo.
Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo cerraría esto diciendo que Luis es, porque un poco lo acaba de decir él, Luis es un productor y un director que provoca, un provocador, sin duda, un provocador de emociones, un provocador del cine más radical y arriesgado que podemos ver en las pantallas internacionales. Él es Luis Miñarro y estoy seguro que después de mencionar esta serie de títulos querrán ver algunas de sus películas, así que búsquenlas, seguramente no será imposible encontrar muchos de estos títulos. Nos vemos por aquí la próxima semana, esto fue Cinema 20.1.